Ok. En los 50, eh, los T-bills, esos son bonos a corto plazo que emite el Tesoro, tenían un rendimiento de 1%. En 1881 era, era encima de 15%. Ah, sí, ok. Y luego de 2003 eran 1%. Ahora son como 1.5, 2%, pero ahora mismo los bonos del Tesoro de 10 años, bueno, una semana, 2 semanas atrás estaban en el punto más bajito que habían en la historia de todo el tiempo. Eran 1.44 por ahí. It was lower than it's ever been, the 10 month, en que vamos a ver en la otra lectura que el puro arrendamiento tenía un pendiente negativo. Y eso generalmente es un señal de recesión. Generalmente vienen entre 11 y 18 meses después que eso ocurra, viene una recesión. Eh, Siempre ha pasado, vamos a ver si pasa otra vez. Entonces, en 2007 estaban a 5%, eh, entonces la Reserva Federal la bajó otra vez a 1%, casi, bueno, era menos de 1%, el de un mes era 0.25, de 3 meses eran ni 0.5% en 2009. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este capítulo? Vamos a ver todos los factores que determinan la demanda por activos. Vamos a hablar de también la oferta por activos, la oferta y la demanda del mercado por bonos, y bonos son obviamente un activo, y cambios en la tasa de equilibrio usando el mercado de bonos como la plataforma para analizarlo. Entonces, ¿qué es que determina la demanda por activos? Pues aquí tenemos 4 y básicamente 2 a 4 es relativo a otros activos. Eh, el rendimiento esperado, el riesgo, el liquidez es relativo a otros activos. Es cuando un activo sube o cae en uno de esos factores relativamente a otros factores. Si todos los activos suben en riesgo a la misma vez, pues la demanda no va a estar afectada por cualquier activo. Entonces, las 4 cosas son riqueza. Más rico es el público, pues más van a demandar estos activos. Rendimiento esperado. Este es el rendimiento que tú piensas que va a ocurrir en este activo en el futuro. Otra vez, relativamente a todos los otros activos en el mercado. Número 3, riesgo. Este es el grado de incertidumbre asociado con el rendimiento de ese activo en el futuro. Generalmente más riesgoso, relativamente un activo, menos demanda vas a tener por ese activo. Y finalmente liquidez. Liquidez es qué tan rápido y qué tan fácil y sin tomar un descuento puedes vender el activo. Si la puedes vender rápido al precio del mercado fácilmente, es líquido. Generalmente el público le gusta activos que son líquidos, que la puedes vender cuando necesitas o cuando quieras. Entonces, perdón. Eh, Rendimiento esperado es el primer activo. Generalmente el rendimiento esperado es eh, es un promedio eh, de los de los rendimientos posibles. Generalmente pensamos en esto como bueno, generalmente los estados de naturaleza son continuos, pues pero vamos a asumir que son discretos. Por ejemplo, en este primer ejemplo que tenemos, hay 2 posibilidades eh, para la acción de ExxonMobil.
puede tener un rendimiento de 12% o 8%. La probabilidad de tener 12% es 2/3 o 67%, de 8% es 1/3 o 33%. Entonces, ¿cómo podemos calcular el rendimiento esperado? Pues todo el mundo sabe que es un promedio. ¿Todo el mundo ha tomado estadística aquí? ¿Alguien que no ha tomado? No, ok. Entonces, un promedio es sumir un promedio regular, sumir todas las posibilidades, toda la data. Por ejemplo, si hay cinco personas y uno come 5 manzanas, una come 3, otro 2, otro 4 y otro 1. Yo quiero ver en promedio cuántas manzanas comieron. Pues, en este caso, lo que hago, yo sumo todas las manzanas que comieron y la dividido por el número de personas. Aquí tenemos 5. Entonces sumo esto, 5 más 3 más 2 más 4 es 15. Dividido por 5 me da 3. I left out the one in my head, sorry. Okay. Preguntas. Ese es un promedio. Entonces lo que vamos a hacer aquí es un promedio ponderado. En este caso, en vez de tener 2 rendimientos esperados o rendimientos posibles para ExxonMobil, que es 12 y 8, en vez de sumir esos dos, dividido por el 2, que me da 10%. Voy a tomar un rendimiento esperado. ¿Por qué? Porque la probabilidad que llega al 12% es más alto que lo que llega a 8%. Pues, en vez de tomar esos, sumarlos y dividir por 2, lo que yo voy a hacer es coger cada punto y multiplicarlo por la probabilidad que ocurre. Entonces, tengo punto 2 y la multiplico por 2/3 o punto 67, si la quieres poner en tu calculadora, más punto 08, el 8%, multiplicado por la probabilidad de 10 multiplicado por 1/3 y me da 10.68. La puedes verificar en tu calculadora. ¿De dónde salen esos números? ¿Los pesos y el peso? ¿Perdón? ¿De dónde salen los pesos? Son rendimientos y salen del ejemplo aquí. Aquí Okay. hay una probabilidad de 12% y 8%. Entonces, la probabilidad P1, ¿ves?, es 2/3 o 0.67. R1 es 12% o 0.12. Más P2, que es 1/3 o 0.33, multiplicado por 0.8. Yo sumo eso, ¿verdad? Y me da 0.67 multiplicado por 0.12 más 0.33 multiplicado por 0.8 y me da 0.1068 o 10.68%. Preguntas. Okay. Si no has tomado estadística, es bien importante que practicas el promedio ponderado.
porque vas a tener preguntas de arrendamiento esperado en el examen. La otra estadística que es un poquito más complicado que vamos a ver ahora es inversiones. ¿Cuál prefieres? No hay una contestación correcta. ¿Cuáles de ustedes preferían fly by night si ibas a invertir tu dinero en uno de estos dos compañías? Raise your hands or don't. ¿No? Nadie. ¿Quién prefiere feet on the ground? Okay. ¿Por qué prefieren feet on the ground? Porque tienen menos riesgo. Eso quiere decir que son aversa a riesgo. Para ustedes que no subieron la mano, posiblemente son neutral al riesgo, que no te importa si hay riesgo o no, solamente te gusta el arrendamiento esperado. ¿Qué? No necesariamente, pero generalmente la mayoría del público, la mayoría de la gente son aversa a riesgo. Pero es posible que eres amante del riesgo. ¿Por qué? Porque aquí, en que es más riesgoso, tienes la probabilidad de ganar 15%. ¿Verdad? En que no es cierto. ¿Qué es la palabra? Whatever that word is. Pero puedes ganar 15%. Not with 100, no con una probabilidad de 100%, solamente con una probabilidad de 50%, pero es posible. Y hay gente que son amantes de riesgo que le gusta. Si tú vas al casino, a lo menos a esa noche estás un poquito amante de riesgo, porque estás tomando apuestos con una probabilidad negativa de ganar. Okay. Preguntas. Una persona aversa a riesgo prefiere feet on the ground, en que los dos activos tienen un rendimiento esperado de 10%. Si eres un amante de riesgo, entonces vas a preferir fly by night, porque hay la posibilidad de un rendimiento más alto, en que no es con un 100% de probabilidad. Entonces, ya hablamos de los 4 factores. Todo es relativamente a otros activos. Entonces, riqueza, seres breves, manteniendo todo igual. Cuando la gente es más rico, van a demandar más activos. Cuando el rendimiento esperado sube, relativamente a otros activos, otra vez estos 3 son relativamente otros activos, manteniendo todo lo demás igual. La cantidad demandada de un activo va a subir cuando el rendimiento esperado sube en el futuro. Cuando el riesgo sube, manteniendo otra vez relativo a otros activos, manteniendo lo demás fijo, la demanda por ese activo va a bajar. Liquidez. Otra vez, liquidez es qué tan rápido y qué tan fácil puedes vender un activo no aceptando un precio por debajo del mercado. Entonces, vendiéndolo al precio del mercado, rápido y fácil. Más líquido es un activo relativamente a otros activos, manteniendo lo demás igual. Más va a ser la cantidad demandada por ese activo. En otras palabras, queremos activos líquidos. Entonces, más líquido un activo, relativamente, más alta va a ser la demanda. Pues aquí tenemos una tabla. La riqueza sube, el rendimiento esperado sube, el riesgo sube, liquidez sube. Estas cosas suben, pues si riqueza sube, la cantidad demandada por ese activo va a subir, por los activos van a subir. Cuando el rendimiento esperado sube relativamente, la cantidad demandada va a subir. Cuando el riesgo sube, la cantidad demandada por ese activo va a bajar. Entonces, cuando la liquidez sube, la cantidad demandada por ese activo va a subir. Preguntas.
Pues ahora vamos a ver cómo eso afecta el interés o cómo determina la curva de demanda por, en este caso, activos, por activos, y en este caso el activo que vamos a analizar es bonos. Y como bonos pagan interés, pues vamos a ver el interés del bono y también el precio. Sabemos que la relación entre precio y la tasa de interés de bonos perdón, I'm giving you guys an option, an opportunity to tell me. La relación entre precio y la tasa de interés de bonos es inversa. Perfecto. Okay. Entonces, vamos a examinar cómo la tasa de interés está determinado de un análisis de demanda y oferta a través de bonos. Y vamos a ver que estas cosas son un poquito diferentes del mercado por esa relación entre precio y la tasa de interés. Pero vamos a analizarlo con unos bonos cooperativos que no necesariamente son igual que el mercado hipotecario, pero porque mueven juntos, generalmente es un buen punto de comenzar, un buen punto para analizar el interés en el mercado y cómo cambia. Pues vamos a comenzar con la curva de demanda. Vamos a asumir que yo tengo un bono de descuento. ¿Qué es un bono de descuento? Por menos del precio final. Perfecto. La compras por un precio por debajo del valor par. Entonces, cuando se vence, recibes el valor par. Eso es diferente de un bono de cupón, donde te pagan, donde al principio la compras más o menos al valor par, te pagan interés cada periodo y luego al final recibes el valor par. Pero un bono de descuento pagas un descuento por debajo del valor par y luego recibes el valor par cuando vence. Anyway, tenemos un ejemplo con un bono de descuento que tiene un valor par de $1,000. Entonces, el rendimiento, la tasa de interés va a estar determinado por el precio donde la compras o la ventas. Aquí podemos calcular la tasa de interés, que es el rendimiento esperado, por el valor par, F, face value, menos el precio en el mercado. Y vamos a asumir que inicialmente el bono se vende por $950. Si el precio es $950, ¿qué va a ser la tasa de interés? Come on, guys, it's on the slide, tell me. Okay. 5.3%, ese es 1,000 menos 950 dividido por 950, entonces 5.3. Vamos a asumir que a esa tasa de interés demandan 100 bonos. Y este la estamos sacando del aire, el libro la saca del aire. 100 bonos que estamos demandando. Entonces, ahora vamos a asumir que en vez de vender a 950, se vende a 900. Entonces, si el precio es 900 de este bono de descuento con un valor par de $1,000, ¿qué es la tasa de interés? 11.1, se vence en un año. Y vamos a asumir que a ese interés el público demanda 200 bonos, porque paga más interés, tiene más demanda. Vamos a asumir que en vez del precio ser 900, que es 850. ¿Qué es la tasa de interés en ese caso? Everybody has calculated, right? Paper in front of you? ¿Cómo lo calculo? Let's just go with that.
¿Perdón? Entonces, ¿me dices 1000? Dividido por. ¿Y eso me da qué? Sobrecarle. 18. ¿Perdón? 18. ¿Más seguro? 17, igual así antes. La tasa de interés sube a 25% y vamos a asumir que la demanda sube a 400 bonos. Y finalmente, si el precio baja a 750, el interés va a ser 33%, usando el mismo calculación hay. Entonces, a 33% vamos a asumir que el público demanda 500 bonos. Preguntas. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a poner el precio en una gráfica con el eje horizontal, el precio, y el eje vertical, la cantidad de bonos. Y vamos a poner todo esto en una gráfica. Tenemos precio, pero también tenemos la tasa de interés. Y sabemos que la relación es inversa entre el precio y la tasa de interés. Pues en vez de escribir precio, podríamos escribir la tasa de interés, en que la tasa de interés va subiendo en que estamos bajando en el eje. Por eso, el análisis de bonos es un poquito distinto que el análisis de otros activos. Pues ahora vamos a enfocar en cambios en la tasa de interés. Vamos a enfocar en desplazos en las curvas, pero primero de eso necesitamos hablar de la curva de oferta. ¿Qué son las cosas que desplazan la curva? ¿O qué son las cosas que afectan la oferta de los bonos? Que afectan la demanda por bonos. Riqueza, la tasa de interés esperado en el futuro, inflación esperada en el futuro, riesgo y liquidez. Ok, vamos a asumir que la economía está corriendo bien y eso aumenta la riqueza. Sabemos que cuando la riqueza sube, la demanda por bonos sube y eso desplaza la curva de demanda por bonos a la derecha. Si estamos en recesión, la economía cae, el opuesto ocurre, la riqueza baja, eso baja la demanda por bonos y la curva de demanda por bonos desplaza a la izquierda. Ahora vamos a hablar de rendimiento esperado sobre los bonos. Si yo pienso que la tasa de interés en el futuro va a subir, eso implica que el rendimiento esperado por bonos a largo plazo va a subir. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una relación inversa entre la tasa de interés y el precio del bono. Eso quiere decir que si yo pienso que la tasa de interés en el futuro va a bajar, eso implica que el precio donde yo puedo vender mi bono va a subir. Eso implica que el rendimiento esperado de ese bono sube. Cuando eso ocurre, la demanda va a aumentar por los bonos y la curva de demanda va a desplazar a la derecha. También podemos analizar inflación esperado en términos de rendimiento esperado. Cuando la inflación esperado cae, esto implica que en términos reales, mi rendimiento esperado en el futuro sube. Eso implica que la demanda por esos bonos van a subir y la curva desplaza a la derecha. El rendimiento sobre esos otros activos. Vamos a asumir que el rendimiento esperado sobre acciones sube. Eso implica que el rendimiento de bonos relativamente activos cae. Cuando este rendimiento esperado relativo cae, la demanda por bonos va a bajar y la curva desplaza a la izquierda. Riesgo. Si el riesgo de los bonos cae relativamente a otros activos, la demanda por bonos va a subir y la curva de demanda va a desplazar a la derecha. O
podemos analizar el riesgo de otros activos. Si relativamente el riesgo de otros activos sube, eso implica que los bonos relativamente son menos riesgosos, la demanda por bonos sube y la curva desplaza a la derecha. Liquidez. Cuando la liquidez de bonos sube, la demanda por bonos sube y la curva de demanda por bonos desplaza a la derecha. Entonces, si liquidez de otros activos cae, eso implica que relativamente los bonos son más líquidos, la demanda por bonos va a subir y la curva de demanda por los bonos va a desplazar a la derecha. Desplaza a la derecha. En resumen, las cosas que afectan la demanda por bonos es riqueza. Eso quiere decir que si la economía está siendo bien, la riqueza sube, pues la demanda por bonos sube. En una recesión, el opuesto pasa, la riqueza baja, la demanda por bonos cae. El rendimiento esperado. Entonces, si yo pienso que los intereses van a subir en el futuro, eso implica que yo puedo vender mis bonos por menos en el futuro. Pues eso va a bajar la demanda por bonos, pero si yo pienso que la tasa de interés en el futuro va a caer, lo opuesto pasa y la demanda por bonos sube. Riesgo. Cuando el riesgo de los bonos sube relativamente a otros activos, la demanda por esos bonos cae. También si el opuesto pasa, si otros activos aumentan en riesgo relativamente a bonos como acciones, entonces bonos se aparecen más atractivos, pues la demanda por bonos sube y la curva desplaza a la derecha. Finalmente, liquidez. Cuando la liquidez de los bonos sube, son más atractivos, pues la demanda por bonos sube. Si la liquidez de otros activos en el mercado cae, cualquier bono, si la liquidez por otros activos sube, entonces la demanda por bonos va a caer porque relativamente son menos líquidos y la curva desplaza a la izquierda. Ok, ahora vamos a hablar de la oferta de los bonos. Como digo, para tener las dos cosas necesitamos ver que desplaza las dos curvas, no solamente la curva de demanda. Primero, la ganancia de inversiones. Cuando la ganancia de inversiones sube, eso implica que los negocios, las firmas, quieren más fondos. Para levantar más fondos, ellos generalmente necesitan tomar prestado. También pueden emitir acciones, pero eso es mucho menos común que buscar deuda. Pues aumentan la cantidad de bonos que ofrecen. Eso quiere decir que cuando las oportunidades de inversiones suben, la oferta de bonos sube y la curva desplaza a la derecha. Inflación esperado. Cuando la inflación esperado sube, eso implica que cuando la firma necesita pagar estos bonos, van a ser en dólares menos valiosos que ahora. Vamos a asumir que la inflación esperado afecta al precio del negocio que ellos están cobrando. Entonces, cuando ellos pagan estos bonos, el precio que ellos están recibiendo por sus bienes o servicios sube, pero la cantidad que paga sobre los bonos queda igual. En otras palabras, en términos reales, lo que paga sobre estos bonos cuando la inflación sube o la inflación esperada sube, va a subir, es menos. Es por eso, cuando la inflación esperada sube, la oferta de bonos sube y la curva desplaza a la derecha. Finalmente, el déficit del gobierno. Esto implica que el gobierno está recibiendo menos fondos en ingreso que está gastando. Eso implica que necesita tomar prestado y la manera que el gobierno federal toma prestado es emitiendo bonos. Entonces, cuando el déficit sube, necesitan más fondos, necesitan tomar prestado más fondos. Entonces, eso implica que la oferta de bonos va a subir y la curva desplaza a la derecha.
Entonces tenemos las tres cosas. Por ejemplo, vamos a asumir que tenemos una expansión en la economía. Eso aumenta las oportunidades de inversión y eso va a aumentar la oferta de bonos. Y la curva desplaza a la derecha. Inflación esperado. Cuando inflación esperado, eso quiere decir que en términos reales, la cantidad que ellos necesitan pagar a las bonitas cae. Eso implica que el costo de los bonos baja. Entonces cuando la inflación esperado sube, la oferta de bonos también sube y la curva desplaza a la derecha. Finalmente, cuando tenemos un aumento en la actividad del gobierno, el déficit sube. El gobierno necesita tomar más prestado, pues aumenta la oferta de bonos y la curva de oferta desplaza a la derecha. Pues podemos ver que cuando tenemos un cambio en cualquier cosa que afecta la oferta de bonos, que no es precio o la tasa de interés corriente, la curva desplaza. En este ejemplo, desplaza a la derecha. Pues tenemos las tres cosas que afectan la oferta de bonos. Primero, las oportunidades de inversión. Cuando tenemos una expansión en la economía, esas oportunidades aumentan, pues la oferta de bonos aumenta. El opuesto pasa en una recesión, hay menos oportunidades de inversión y la oferta de bonos cae. Inflación esperado. En términos reales, cuando la inflación esperada va a subir, eso quiere decir que el arrendamiento o la tasa de interés real que necesitan pagar las firmas cae. Eso aumenta la oferta de bonos, porque en términos reales el costo de los bonos es menos. Actividad del gobierno. Eso tiene la implicación que el déficit va a subir. Entonces, cuando el déficit sube, necesitan tomar más dinero prestado. Eso implica que la oferta de bonos va a subir porque el gobierno toma prestado en el mercado de bonos. Si hay un superávit del gobierno, el opuesto pasa. Eso que implica que necesitan menos fondos, pues van a emitir menos bonos. El efecto Fisher. Ya vimos el efecto Fisher en otros términos cuando hablamos de la tasa de interés real, pero en este caso lo estamos aplicando al mercado de bonos. La tasa de interés real es la tasa de interés nominal menos inflación. También sabemos que hay otras primas de riesgo, pero vamos a ignorar estos para este análisis y asumir que solamente es inflación esperado que cambia. Entonces, si inflación esperado sube, me dicen que la oferta aumenta y la curva desplaza a la derecha. ¿Qué pasa con demanda? Baja y la curva desplaza a la izquierda. ¿Qué es el efecto aquí? ¿Qué es el nuevo punto de equilibrio de punto 1 a punto 2? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los precios de los bonos? These wheels in the chair. Punto 1 a punto 2. El precio bajó. ¿Qué pasa con la cantidad de bonos vendidos al mercado? Es ambiguo. Aquí bajó un chispito, pero generalmente no sabemos eso. Necesitamos saber cuánto desplazó la curva de demanda y cuánto desplazó la curva de oferta. Es ambiguo, puede ser igual, puede aumentar, puede bajar, pero es ambiguo en este caso. Pero lo que no es ambiguo es que el precio de los bonos cae y la tasa de interés. Si el precio de los bonos cae, la tasa de interés sube. ¿Por qué? Porque tenemos una relación inversa entre el precio y la tasa de interés del bono. Evidencia del efecto entre que tenemos bonos del Tesoro de 3 meses, T-bills de 3 meses, de 1950 a 2013. Y podemos ver que la tasa de interés y la inflación esperado generalmente mueven juntos. Aquí después de la gran recesión, pues
inflación esperado subió un poquito encima de perdón, de la tasa de interés. Eso implica que la tasa de interés real tenemos dos opciones, positivo o negativo. En este caso aquí es negativo porque la inflación está por encima de la tasa de interés. En otras palabras, si yo invierto $100 aquí en 2009 en un bono, cuando yo recibo ese dinero en 2010, yo puedo comprar menos en 2010 que podía comprar en 2009 porque la inflación subió. Y lo que me pagó en interés. Entonces, para el efecto Fisher, vamos a asumir que la tasa de interés, la tasa de inflación sube de 5 a 10%. El rendimiento esperado de bonos relativamente a otros activos cae y la demanda por bonos cae. También eso quiere decir que el costo de tomar préstamo en términos real ha bajado, pues la oferta sube. Entonces la demanda por bonos cae, la oferta sube. Entonces eso implica que el precio cae, no sabemos qué pasa con la cantidad vendido y como tenemos una relación inversa o negativa entre el precio y la tasa de interés, eso implica que la tasa de interés sube cuando el precio cae. Vamos a hablar de una expansión en la economía. Aquí dos cosas ocurren. Primero, la riqueza del público va a subir cuando el ingreso nacional sube. También las oportunidades de inversión van a subir. Entonces, el aumento en la riqueza va a aumentar la demanda por bonos y el aumento en la oportunidad de inversiones para las firmas va a subir la oferta de bonos. Entonces, tenemos un aumento en la demanda por bonos y un aumento en la oferta por bonos. Esto implica que la cantidad vendida en el mercado va a subir. En este caso, la cantidad ofrecida o la curva de oferta desplaza mucho más que la curva de demanda y por eso el precio cae. ¿Por qué el libro hace esto? Porque hacen un análisis después de Japón que vamos a ver, pero el punto es que riqueza sube, la demanda por bonos sube, la curva desplaza a la derecha. Aquí cantidad ofrecido por bonos, pues la cantidad de bonos, la cantidad ofrecido por bonos, la oferta de bonos sube, la curva desplaza a la derecha. Si la curva de oferta desplaza más que la curva de demanda, el precio cae y la tasa de interés sube. Eso es que pasó el opuesto que pasó en Japón en los 90 y que está pasando en Europa. Aquí podemos ver la tasa de interés, es entre tiempo de unos bonos del Tesoro de 3 meses y podemos ver que generalmente sube antes de una recesión. Estas sombras aquí que son medio gris, esos son recesiones en los Estados Unidos. Podemos ver que la tasa de interés sube generalmente antes de una recesión y luego cae durante la recesión, un poquito antes de la recesión. Tiene un tope un poquito antes de la recesión. Entonces, en los 90 la tasa de interés en Japón se puso negativo en bonos de 6 meses. ¿Cómo la podemos explicar? Pues también esto está ocurriendo en Europa y también en Japón, pero la podemos. Si tenemos inflación negativo, eso implica que la demanda por bonos sube. Cuando la demanda por bonos sube, la curva desplaza a la derecha. También esa inflación baja la tasa de interés real
y la curva de oferta desplaza a la izquierda. El efecto neto, porque estamos asumiendo que la curva de oferta, el efecto neto era un aumento en los precios de bonos y una caída en la tasa de interés. Si tenemos una contracción en el mercado a la misma vez en Japón, es una recesión, eso bajó la tasa de interés porque las oportunidades de inversiones bajaron y la curva de oferta desplazó a la izquierda. También la riqueza en Japón bajó y la curva de demanda, o la demanda por bonos bajó y la curva de demanda desplazó a la izquierda. Pero estamos asumiendo que, como vimos en la gráfica que se lo he puesto, que el desplazo en la curva de demanda era menos significativo que el desplazo en la curva de oferta y el efecto neto era un aumento en los precios y una caída en la tasa de interés hasta que llegaron a un punto negativo. Entonces, ahora vamos a hablar de qué podemos hacer si tenemos un pronóstico de la tasa de interés. Economistas siempre son contratados para tratar de prognosticar la tasa de interés en el futuro y la pagan bien. Puede ser difícil, pero es importante qué necesitas hacer con este pronóstico. Primero, los metodólogos para prognosticar, pues podemos usar la oferta y demanda por bonos, como hemos usado, usar el flujo de fondos para ver qué afecta o cómo va a afectar la demanda y la oferta de bonos. Es decir, que si el gobierno va a necesitar más fondos, las empresas más fondos, si el público va a ofrecer más fondos o ofrecer menos fondos. En otras palabras, si estamos hablando de fondos, la oferta de fondos es la demanda por bono y viceversa. También la puedes hacer con modelos econométricos. Estos son a escala grande, usan muchas ecuaciones con muchas variables, asumiendo que las relaciones en el pasado van a seguir como han pasado y va a seguir en el futuro lo mismo. Entonces ya cuando tienes ese pronóstico, necesitas hacer decisiones a cuál activo a tener. Si yo pienso que la tasa de interés va a bajar en el futuro, pues me conviene a comprar bonos a largo plazo. Eso que ir largo a bonos es comprar bonos. Si yo pienso que la tasa de interés va a subir, pues no voy a comprar bonos. Si yo soy un empresa, yo voy a emitir bonos, eso sí, voy corto el bono. Ya hay otras maneras de ir corto en el mercado de futuro o en el mercado de opciones, donde yo estoy apostando que la tasa de interés va a subir en el futuro. Entonces, para la firma, si yo pienso que la tasa de interés va a caer en el futuro, pero ahí necesito fondos ahora, pues yo voy a tomar prestado a corto plazo, así cuando yo pago ese préstamo, yo puedo tomar prestado una tasa de interés más bajita. Si yo pienso que la tasa de interés en el futuro va a subir, yo voy a tomar prestado a más largo plazo, así cuando la tasa de interés subió, ya tranqué esa tasa de interés más bajita que tengo ahora, y cuando la tasa de interés sube en el futuro, pues no me afecta. Como digo, están contratados y muchas veces la pagan bien para prognosticar la tasa de interés. Estos pronósticos ayudan en la economía, en la ganancia. Ese es el término de capítulo 4. Lo que hacemos, determinamos la demanda por activos y específicamente bonos. Vimos la oferta y demanda en el mercado de bonos. Examinamos todas las cosas que afectan la oferta y demanda de los bonos y el impacto es sobre los precios de los bonos y la tasa.
Vimos cómo estos desplazos en las curvas o estos cambios en la oferta y demanda afectan la tasa de interés en equilibrio. También examinamos las dinámicas de los cambios en oferta y demanda en el mercado para ver cómo afectaban la tasa de interés y el precio del bono.